Bien, estamos reunidos, Laura y yo, para realizar una canalización telepática con la entidad llamada Lípica, con uno de los Lípicas, y vamos a ver, vamos a intentar hacerle un formulario lleno de preguntas y vamos a intentar también dejarlo que se exprese un poco. Eso es un poco la intención. Va a ser la primera vez que se comunique un lípica por este medio en este planeta. Comenzamos. Bienvenido. ¿Está en comunicación? Agradezco enormemente que se me haya llamado, que se establezca contacto directamente. Soy consciente que es importante para todos vosotros. Aquí estoy. ¿Está en comunicación un lípica? Sí, así es. ¿Quiere dar algún mensaje inicial? Vosotros tenéis una enfermedad que conocéis por Alzheimer. Inclusive hay casos que se sufren de amnesia. La memoria es una parte fundamental, no de vuestra vida, no de las vidas de los demás, sino directamente de este eterno latido de sucesivos Big Bang y Big Crunch. La memoria del Padre no somos nosotros, mas sí lo son los registros akáshicos. Y la memoria es uno de los grandes motores de la creación actual, pasada y futura. ¿Cuál sería su nombre conceptual? Todos los lípicas, a pesar de ser parte de las energías divinas, tenemos una propia vibración que nos individualiza. A mí podéis conocerme como Shiraz con X al inicio y H al final. Para que quede grabado, ¿son ustedes los guardianes de los registros akáshicos? Así es, así es. ¿Y son también los encargados de orientar en el karma de cada ser? Orientamos. ¿Podría explicar el proceso de orientación
para que encarne una determinada entidad? ¿Cómo orientan a las entidades para que encarnen en una condición propicia para aprender el karma? En realidad, orientamos, pero en ningún caso forzamos u obligamos. Con esto quiere decir que tenéis completamente libre albedrío sobre vuestras encarnaciones. Si queréis o no queréis encarnar, dónde queréis encarnar, y que lo acabéis aprendiendo el determinado karma es solo responsabilidad vuestra. Nosotros de alguna manera podemos orientar si así se nos pregunta. No hay obligación de hacer caso a un lípica. No hay obligación de que se nos haga caso, porque impera en todo momento el libre albedrío. Pero sí que hay una orientación, si así se nos pide, de una alternativa mejor a la que había barajado el propio espíritu. Y de esa manera planificamos una posibilidad más alta, una probabilidad más alta de que se comprenda un determinado karma. Solamente nos encargamos de decir quién tiene que encarnar a las entidades conceptuales de más bajo nivel conceptual. Vosotros podéis tener absoluto libre albedrío, pero hay entidades con una conceptualidad más baja, como puede ser vuestros animales, que directamente necesitan que nosotros les digamos dónde van a encarnar, para que encarnen, porque no tienen manera de evaluar. En vuestro caso eso no es así, ya sea un espíritu del error o ya sea un espíritu de luz, directamente intenciona y encarna, no hay más. Pero sí que orientamos, aconsejamos cuál sería el mejor lugar, y lo hacemos mediante un cálculo matemático estadístico, o sea, calculamos las probabilidades mediante proyección. De alguna manera, como tenemos acceso a todos los registros akáshicos, que son, de alguna manera, todos los recuerdos de cada entidad de forma individual, de los millones de espíritus de cada sistema estelar que componen esta enorme y magnífica creación, tenemos la facilidad de poder orientar con esa información. Podemos establecer una proyección mucho más aproximada de la que podrían proyectar otras entidades que no tuvieran esa información. Porque conociendo el pasado, podemos calcular y fácilmente, por probabilidades, conocer lo que va a suceder en el futuro. Bueno, más o menos ya he respondido la siguiente pregunta, pero la realizo por si quiere especificar alguna cosa más. ¿Tiene un espíritu que quiere encarnar que consultar con ustedes para poder hacerlo o no es necesario? No, no es necesario, ya lo expliqué, sí. ¿Quiénes pueden leer los registros akáshicos y quiénes no? ¿Los médiums como 10% pueden acceder? ¿Y desde el plano espiritual? Los únicos que pueden acceder a los registros akáshicos somos nosotros, los lípicas, así como el logos dimensional, que sería el Cristo, así como
las energías divinas, mis hermanas, que también tienen acceso. Y entonces, podríais preguntar, entonces, ¿qué diferencia hay entre el logos dimensional, que también es una energía divina, y las otras energías divinas, si todas pueden acceder a los registros acásicos? Y mi respuesta sería, se puede ser logos dimensional en otro plano que no sea en el plano 7. Entonces, esa entidad también podría acceder. En este caso es prácticamente lo mismo. No hay entidades físicas que puedan acceder directamente, pero mediante psicoauditación se pueden conocer las vidas pasadas de una u otra entidad espiritual. Por lo tanto, se está teniendo acceso de otra manera a los registros acásicos. No a los registros acásicos en sí, pero sí a la memoria de ese espíritu, que al final es lo que compone el registro acásico. Cada espíritu se encarga de guardar de forma individual sus recuerdos, su memoria, en los registros acásicos. Es algo que se hace automáticamente. Pero los únicos que podemos acceder a todos somos nosotros o nosotras, las energías divinas. Si bien es cierto que los lípicas no somos directamente energías divinas, aunque sí estemos en el mismo plano, ya que tenemos una esencia ligeramente distinta, interactuamos de manera ligeramente distinta. Pero sí, esa sería la respuesta. Un medium puede acceder a esos recuerdos directamente de muchas maneras. Pero no es que tenga acceso el 10%. Es mediante mediunidad que se logra acceder. Fíjate, a veces los logos piden autorización para poder acceder a los registros acásicos, para lograr tomar una decisión que pueda ayudar a un planeta o a un sistema planetario, porque accediendo a esa base de datos, como dije, es mucho más fácil hacer una proyección de futuro, y a veces piden acceso a esos registros en ese sistema para tomar las mejores decisiones de cara a un futuro. Pero no solo eso, como entidades espirituales sois ávidos de conocer. Sé de varias entidades espirituales, de varios maestros del plano 5, que también han accedido directamente a los registros acásicos, preguntando por la historia de X o de Y mundo, o de X o de Y sistema, o de X o de Y galaxia, con el ánimo simplemente de investigar y estudiar, como apasionados que son. Algunas entidades espirituales ven una enorme biblioteca de contenido y es como a vuestras entidades físicas, que algunos son apasionados de los libros y les entra como una taquicardia cuando ven una enorme biblioteca, De la misma manera, aquel que es un apasionado de la música se pone expectante ante una enorme cantidad de instrumentos musicales, y de la misma manera hay maestros que tienen una gran avidez ante una gran biblioteca de conocimiento, y entonces tratan de investigar sobre X o Y mundo con simple labor de curiosidad e investigación. Y también tienen acceso, porque nosotros no denegamos acceso, porque no tenemos por qué denegar acceso, porque hay libre albedrío para poder consultarlos. Lo que sucede es que antes tienen que pasar por nosotros, porque es una manera de nosotros regir. Hay veces, y vosotros lo sabéis en el plano físico, imaginad
en el plano suprafísico que la cantidad de información es mucho más alta, que una cantidad demasiado alta de información puede llegar a ser perjudicial. Para una persona en el plano físico ya ocurre. Imaginad ante esa enorme cantidad de conocimiento que hay en el plano suprafísico. A veces hay que salvaguardarlo, porque si esa información estuviera al acceso de todos de forma instantánea, sería más el mal que el bien que generaría, según lo que sopesó nuestro queridísimo Padre a la hora de manifestarse. Ujú. Muy bien. Entonces, para que quede grabado, todos esos supuestos cursos que hay de lectura akáshica y de que hay personas que tienen la llave del registro akáshico son fraude. Es directamente falso, claro que son fraudes. Y se lucra de ello en la mayoría de los casos. En una sesión anterior, el maestro Keter dijo que la memoria genética está supeditada a la memoria akáshica. ¿Podría explicar esto? Claro, es muy sencillo. No solamente está la memoria akáshica. Dentro de la memoria akáshica no solo figuran los recuerdos espirituales, también figuran los recuerdos genéticos, esa llamada memoria genética. De alguna manera esa memoria genética depende directamente de la memoria akáshica, pues están grabados en los registros akáshicos. ¿Qué marca esa memoria genética? Marca directamente cómo debe ser un cuerpo, cómo debe desarrollarse ese cuerpo, por qué el cuerpo va a tener unas determinadas facciones o unas determinadas especificaciones. Eso lo manda directamente la memoria genética desde los registros akáshicos. Es gracias a los registros akáshicos que una persona es como es en función de la genética, y es gracias a los registros akáshicos que existe esa memoria genética. De alguna manera, dentro de esa misma memoria genética, vosotros podéis acceder a recuerdos de vuestros padres, de vuestros abuelos y de vuestros ancestros, en esa denominada memoria genética. De la misma manera, no habría manera de haber engramas hereditarios si no fuera justamente por este motivo. Por lo tanto, es la memoria akáshica la que se encarga de que todo eso funcione. ¿Los lípicas están todos en el plano 7 de vibración? Así es, lo confirmo. ¿Y tienen subniveles en sus planos? No, todos estamos en el mismo nivel y en el mismo subnivel. No hay subnivel directamente. ¿Tienen algún tipo de evolución? No, y no hay diferencias entre los unos y los otros más allá de la ligera diferencia de vibración. ¿Qué relación mantienen con las otras energías divinas del séptimo plano de vibración? Con el Cristo mantenemos esa gran relación que hay al ser logos, pero no interactuamos directamente con el resto de energías divinas. Estamos, como diréis vosotros, un poco al margen. Aún así diría lo siguiente. Compartimos algo con las energías divinas, y es que somos inmunes al ego. Somos completamente inmunes. De hecho, tenemos una especie de glándula, entre comillas, porque las glándulas son físicas. Es una forma de hablar de forma figurativa para que se entienda el concepto, porque el lenguaje es muy pobre, en que de alguna manera nos aísla de todo tipo de emoción. Por eso cuando accedemos a los registros, no hay emoción. Haya un recuerdo positivo o negativo. Los polos positivos o negativos los marcáis vosotros con vuestra emoción y vuestra capacidad de interpretar. Por eso nosotros seríamos la objetividad hecha entidad.
Y por eso podemos dar los mejores consejos, porque no hay emoción, ni tampoco riesgo a emoción alguna. Sería cuando vosotros habláis que intentáis ver las cosas de forma objetiva. La objetividad, la palabra objetividad, el sinónimo sería lípica. El lípica es la objetividad en la creación. Hasta un Eloá puede ser subjetivo. Y hay ejemplos. No en nuestro caso. ¿Cuál sería la organización entre ustedes? ¿Hay alguna jerarquía? Cada lípica se encarga de un sistema planetario. Por lo tanto, podéis hacer una ecuación matemática más o menos real o más o menos ficticia para saber la cantidad de lípicas que somos a lo largo y ancho de toda la creación. ¿En los registros acásicos está también registrado el futuro? No. Está registrado el pasado y el presente y somos nosotros los que tenemos ese acceso, pero no tenemos de alguna manera acceso al futuro. Pero como dije antes, teniendo acceso al pasado, si tú tienes determinada información sobre una humanidad específica y cómo se ha comportado a lo largo del tiempo, es muy fácil saber qué es lo que va a suceder en el futuro con esa humanidad. Es una proyección matemática, como dije antes. Todo trata de probabilidades, pero no tenemos una certeza de futuro. Solamente la tiene el Padre. ¿Ustedes están sujetos al tiempo o tienen forma de acceder a los archivos del futuro? No, no tenemos forma. Si un viajero del tiempo viaja al futuro y comete un acto hostil creándose karma y regresa al pasado, los lípicas del pasado están fuera de esa información que aconteció durante ese viaje para ajustar su karma, ya que salió de su espacio-tiempo. No, y te voy a explicar por qué no. Tiene una explicación muy simple. En el momento en el que la entidad vuelve a su tiempo, arrastra consigo su memoria conceptual. Esa memoria conceptual queda automáticamente depositada al registro acásico de su tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos acceso de lo que ha vivido en aquel momento, porque es parte de su memoria presente. ¿Cuál sería el límite de memoria dentro del registro acásico? El mismo límite de memoria que tiene el propio eón. ¿Cuál sería la conceptualidad de un lípica? La misma que la de cualquier energía divina. ¿Hay algún registro acásico de algún Big Bang anterior? Está grabado dentro del 90% de eón. Solo diré para terminar una cosa más. Directamente tenemos también una conexión, un contacto con las esencias. Y tiene mucho que ver con esa capacidad de guardar los registros acásicos y que se vinculen directamente
con el núcleo de nuestro querido padre. Gracias por tener avidez y gracias por preguntar. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a usted por presentarse y respondernos a todas estas cuestiones. Habló vuestro Lípica, el de vuestro sistema.